Bueno, quisiera empezar lo que va a ser la presentación de esta novela mía con un agradecimiento al Ayuntamiento de Hinojos, que me da la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, especialmente a Alejandra, la concejala de Cultura, y a Isabel Barrera, la responsable de Comunicación y Prensa, y agradecerles, ¿no?, que pueda de alguna manera presentaros esta novela mía, que se llama Fuerte es el amor más que la muerte, y que escribí. El origen de esta novela, que la escribí a ratos perdidos durante mucho tiempo, cuando yo vivía en Madrid, era presentarle al público que yo tenía entonces, los lectores, que no eran gente de Andalucía, cómo es Andalucía, qué es. Y para eso pues me dirigí a esta historia que yo había escuchado contar de niño. Lo he dicho muchas veces, y esta historia pues yo tendría unos 10 o 11 años. Se la escuché contar a Quito Frasquito. Quito Frasquito era un señor, tiene sus nietos todavía en Hinojo, Adolfo, en fin, sus nietos están ahí, no recuerdo ahora mismo los nombres de todos. Adolfo, porque estudió conmigo, me acuerdo de él. Y entonces él, que se ponía allí a tomar el sol, pues contaba muchas cosas, muchas historias, ¿no? Yo creo que Quito Frasquito, sus nietos lo sabrán mejor. Nació en 1870, más o menos cuando comienza la historia de este libro. Entonces él fue, estaba Marcelino, mi primo Marcelino, que en paz descanse, estaba delante, y el que nos contó cómo casi todas las personas que vivían en Hinojos habían venido, vamos a decirle, para él recientemente, porque él había nacido en 1870, y es un poco cuando empieza la repoblación, que en Hinojos había habido una epidemia muy grande después de la guerra de la independencia, que el pueblo se quedó prácticamente esquilmado y que todas las familias que habitaban, casi todas, él decía una por una los sitios de los que provenían, pues habían venido a Hinojo. Ese es el origen de la historia. Historia que yo después completé con otra serie de personas de Hinojo que me atestiguaron todo lo que Quito Frasquito me había dicho, y que Marcelino, mi primo, me llevó a uno y a otro, y de alguna manera esa historia yo la conocía. Eh, ¿Por qué yo no he usado el pueblo de Hinojo? Porque, hombre, no se hace exactamente la historia, aunque es allí, es el paisaje que recorre toda la historia de principio a fin. También la novela va a Sevilla en ciertos momentos, y va a Sanlúcar de Barrameda, también otro, pero todos los nombres son figurados, porque no quiero caer en, digamos, en el historicismo. Esto es lo que pasó históricamente, no, esto es una historia de amor. Se llama Fuerte es el amor más que la muerte, el título de la novela, y lo que intenta explicar es un amor de juventud que de alguna manera pues resultó, vamos a llamarle fatal, porque de amarse pues produjeron una serie de problemas y de líos en los alrededores, en las dos familias. De hecho, termina también en la muerte de algunos de ellos. Y ese es el origen de la historia, por una parte, porque, digamos, la fuente de la que procede. Yo, para introduciros un poco en la lectura, pienso que hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la desamortización. Hinojos era un pueblo que todas sus grandes fincas pertenecían a la iglesia, al convento de San Pablo, a la Orden de Santiago, muchas a la parroquia, y entonces en 1870 pues irrumpe allí un personaje que en mi novela se llama Estanislao Mina, y que de alguna manera se corresponde con un personaje que es Narciso Suárez. Narciso Suárez, muchos habréis conocido a Leonardo Mateo Suárez, que fue alcalde de Hinojo, es nieto de este personaje. El personaje mío se llama Estanislao Mina, no es al 100% Narciso Suárez, pero bueno, de alguna manera lo retrata. Compra una serie de fincas en Hinojos, por ejemplo la Orden, que es toda la finca que va de la carretera de Pilas, de Hinojos a Pilas a la derecha, la Calera, el Caoso, los Montecillos de Doña María, las Ánimas, Torrecuadros, toda esta serie después lo reparte entre sus hijas, ¿no? Bueno, pues esa es la historia de por qué Hinojos empieza de alguna manera a repoblarse. Narciso Suárez es un personaje importante. Otro, Aguirre, el constructor de la Casa Grande, también aparece en la novela levemente, pero también aparece que ha llegado a Hinojo, se ha comprado una casa, ha comprado Garruchena, y Garruchena, pues de alguna manera él vive en el pueblo, y de alguna manera reconstruye la iglesia, en fin, toda esa serie de datos lo vais viendo ahí.
Otra cuestión que pasa, ¿por qué empieza a repoblarse Hinojo con gente de La Palma, de Villamanrique, de Chucena, en el caso de mi familia? Pues porque hay otro personaje ahí en la zona de Tejada, que es el duque de Alcalá, y el duque de Alcalá coge y parcela, una dehesa enorme que había ahí, la parcela. Todo el mundo que se dedicaba a la ganadería, al carbón, a la piña, tiene que venirse a Hinojos. Y bueno, ese es el origen de la historia. Yo no me gustaría que la leyerais exactamente intentando hacer historia, no, no, lo bonito es lo que enseña, ¿no? Que el amor es más fuerte que la muerte, que dos chavales se conocen a los 18 años, que se enamoran y aunque después la vida los lleva por caminos separados, pues ellos no lo aceptan y entonces siguen viéndose y siguen encontrándose y bueno, es un poco el problema de la vida, ¿no? Que el amor muchas veces, pues, para superar toda esa serie de dificultades, muchas veces provoca grandes catástrofes. La historia es larga, son 3 generaciones de la misma familia y tiene un final feliz al final. Todo, digamos, se arregla y yo simplemente os recomendaría, bueno, pues que la leyerais, no, como os digo, no haciendo historia, sino viendo la historia de amor que se cuenta, que creo que es muy sugestiva y muy interesante. Y por otra parte, pues intentar no encontrar esta persona fue aquella o esta no, sino disfrutar de la historia y leerla de cabo a rabo, sabiendo siempre que, claro, que lo que está de fondo, pues lo que está de fondo, pues es la historia de Hinojo, ¿no? Os voy a leer un trozo de la novela para que os sirva un poco de introducción. Y he elegido el pasaje de, digamos, cuando Amalia y Francisco, que son los personajes principales, pues se enamoran. Imaginaros una chica de 18 años y un chaval de 20 años. Y la novela dice así: Amalia y Francisco seguían sentados juntos bajo la morera en amigable conversación mientras don Estanislao los observaba. Nada les hacía sospechar lo que desde algunas de aquellas ventanas que daban al patio ya se tramaba contra ellos. Se habían enamorado con la fuerza del primer amor, y todos los días, a la hora de la siesta, y aunque el calor apretase infinito, se veían, aunque solo fuese para mirarse a los ojos y contarse todas sus cosas, desde las más pequeñas hasta las más íntimas, realidades, sueños, deseos. La frase más hueca sonaba a cielo si era dicha por la voz del amado. Cogidos de la mano, miraban a la copa de la morera, a cuya rama los gorriones venían a posarse yéndose al rato. En silencio miraban este ir y venir de los pajarillos como en un éxtasis de amor perfecto, tan solo interrumpido por algún trozo de conversación. Y así se les pasaba el tiempo hasta que llegaba la triste hora de despedirse. Hasta mañana. Francisco salía al campo todas las mañanas, ensillaba y se iba a la calera a cuidar el ganado, vigilar las vallas, ver las vacas que estaban para parir y todo lo que consistía su trabajo diario. Pero todos comenzaron a notar que estaba como al helado y que iba en el caballo como ausente, mirando el cielo y sin poner los 5 sentidos en lo que debería estar haciendo, y que se volvía antes de la hora acostumbrada, algo que era muy extraño en él. Fuerte es el amor, más que la muerte. Qué enorme pasión se apoderó de ellos. Francisco y Amalia se amaban con una fuerza inaudita y no solo se veían todos los días durante la siesta, cuando el calor sofocante llevaba a todos a esconderse en sus casas y ellos podían verse a solas, sino que comenzaron a verse por las noches, ya bien entrada la madrugada. Francisco, con la excusa de que quería levantarse temprano, no iba a su casa a dormir, sino que se echaba en un jergón de paja con una manta fina. Y cuando ya todos dormían y un horizonte de ladridos de perros y un cantar de grillos presagiaban la absoluta soledad, Amalia, desde el interior del patio de la hacienda, corría aquel cerrojo enorme y bien engrasado del portón que separaba la hacienda de los corrales y se encontraba con Francisco. Y al fresco de la noche, débilmente iluminada por estrellas, vieron pasar las lunas de junio, julio y agosto en conversaciones interminables en las que ellos llegaron a conocerse el uno al otro mejor que a sí mismos. Era un amor inocente y puro, tan solo adornado de apasionados besos. Era el amor de 2 almas
que se habían encontrado y enamorado fuertemente y que no querían otra cosa sino estar juntos siempre. Bueno, pues espero que lo disfrutáis. Yo la verdad es que disfruté mucho cuando lo escribí, y sé que otros lectores pues les ha gustado mucho, ¿eh? Os deseo que os animéis a leerla y a disfrutarla, ¿eh? Gracias por todo.